Tras la independencia en 1776, Estados Unidos comenzó su consolidación como nación. En 1787 se adoptó la Constitución, estableciendo un sistema de gobierno basado en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. En 1789, George Washington asumió la presidencia, sentando precedentes fundamentales, como la creación del Banco Nacional bajo la dirección de Alexander Hamilton. Durante su administración, también se enfrentó a la Rebelión del Whisky de 1794, un levantamiento contra los impuestos federales, que fue sofocado, demostrando la autoridad del gobierno central. Estados Unidos adquirió el territorio de Luisiana a Francia por $15 millones, duplicando su extensión. ¿Y por qué Estados Unidos pretendía conseguir este territorio? Pues bien, en primer lugar, esta compra, ¿no?, de Luisiana primero sentó las bases de la posterior expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Como he mencionado, duplicaba su extensión. Además, el territorio que comprendía Luisiana, que no era únicamente el actual estado de Luisiana, sino que incluía una gran cantidad de estados, era un vastísimo territorio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, es decir, un tamaño similar al de Argelia, el país más grande de África, nada menos, y esta gran cantidad de territorio era ideal para la plantación, ¿vale?, para la plantación agrícola, ya que además el río Mississippi servía como un canal enorme en el que se podía navegar y, como he dicho, ese territorio era muy idóneo para la plantación y la agricultura. Y esto interesaba a los estadounidenses, y es por ello que decidieron comprar este territorio algo inhóspito y que a priori no parece ser muy interesante, ya que podía ser de granero para Estados Unidos, ya que este territorio podía servir de granero para Estados Unidos. Además, para cartografiar estas tierras, Jefferson envió la expedición de Lewis y Clark, 1804-1806, que recorrió el territorio hasta el Océano Pacífico. Esta expansión impulsó la migración hacia el oeste y el desplazamiento de las poblaciones indígenas. Entre 1812 y 1814, Estados Unidos libró la Guerra de 1812 contra el Reino Unido, impulsada por restricciones comerciales, el reclutamiento forzoso de marineros estadounidenses por la Marina Británica y la ambición estadounidense de expandirse hacia Canadá. Durante el conflicto, en 1814, las fuerzas británicas incendiaron Washington, D.C., destruyendo la Casa Blanca y el Capitolio. Ese mismo año, ambas partes firmaron el Tratado de Gante, el 24 de diciembre de 1814, que puso fin a la guerra sin cambios territoriales, pero reafirmó la independencia estadounidense. En 1820, el Compromiso de Missouri intentó mantener el equilibrio entre estados esclavistas y libres, admitiendo a Missouri como esclavista y a Maine como libre, y prohibiendo la esclavitud al norte de la latitud 36 grados 30. En 1823, la doctrina Monroe, proclamada por el presidente James Monroe, estableció que América quedaba fuera de la intervención europea, consolidando la influencia estadounidense en el hemisferio. Mientras tanto, la expansión hacia el oeste continuaba con la reubicación forzosa de pueblos indígenas. Bajo el mandato de Andrew Jackson, el Congreso aprobó la Ley de Remoción de Indígenas de 1830, que obligó a tribus como los Cherokees, Creeks y Seminolas a desplazarse hacia el oeste del Mississippi. Este proceso culminó con el Sendero de Lágrimas, entre 1838 y 1839, en el que miles de indígenas murieron durante la marcha forzosa. La idea del destino manifiesto, popularizada en la década de 1840, justificó la expansión estadounidense bajo la creencia de que el país estaba destinado a extenderse de costa a costa. Un ejemplo clave fue la anexión de Texas. Tras su independencia de España en 1821, México incentivó la inmigración a Texas, permitiendo la llegada de colonos estadounidenses, muchos de ellos del sur, y propietarios de esclavos. En 1829, México abolió la esclavitud, lo que generó tensiones con los colonos angloamericanos, que dependían de ella para sus plantaciones. A medida
que las restricciones mexicanas crecían, los colonos tejanos buscaron la independencia, que lograron en 1836 tras vencer a México en la batalla de San Jacinto. Durante casi una década, Texas operó como una república independiente, pero la mayoría de sus líderes querían unirse a Estados Unidos, esperando su apoyo contra posibles intentos de reconquista mexicana. Finalmente, en 1845, Estados Unidos anexó Texas, lo que provocó la guerra con México entre 1846 y 1848. Además, lo que provocó también la guerra con México, además del propio estado de Texas, fue la proposición estadounidense de, primeramente, mediante una oferta económica, comprar los territorios de la Alta California, Arizona y Nuevo México. Obviamente, México se negó totalmente a esta oferta, lo que hizo que los estadounidenses, ahora sí, mediante la fuerza y la guerra, se hicieran con esos territorios, arrebatándole a México más de la mitad de su territorio. Tras la victoria estadounidense, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 otorgó a Estados Unidos los territorios de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. En paralelo, en 1846, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el Tratado de Oregón, estableciendo la frontera en el paralelo 49 grados y dividiendo el territorio de Oregón, asegurando así el control estadounidense sobre los actuales estados de Oregón, Washington e Idaho. Ese mismo año, el descubrimiento de oro en California atrajo a miles de migrantes en la fiebre del oro de 1849. Sin embargo, a medida que el país crecía, las tensiones en el país también crecían, entre el norte industrializado y el sur esclavista. Y estas tensiones, que ya de por sí, desde la formación de Estados Unidos, su constitución y en la época en la que la joven nación estaba naciendo, si ya ahí, en esa época, las tensiones entre el norte industrializado y el sur esclavista era bastante notable, ya para mediados del siglo XIX estas tensiones se intensificaron aún más. En 1854, la ley de Kansas-Nebraska revocó el compromiso de Missouri, permitiendo que los territorios decidieran sobre la esclavitud mediante soberanía popular. Esto desató violencia en Bleeding, Kansas, 1854 a 1859, donde abolicionistas y esclavistas se enfrentaron brutalmente. Durante este periodo, el movimiento abolicionista cobró fuerza, con figuras como Frederick Douglass, un antiguo esclavo convertido en líder intelectual, Harriet Tubman, quien ayudó a cientos de esclavos a escapar a través del ferrocarril subterráneo, y no nos podemos olvidar tampoco de William Lloyd Garrison, editor del periódico abolicionista The Liberator. En 1857, el fallo de la Corte Suprema en el caso Dred Scott v. Sandford determinó que los afroamericanos no eran ciudadanos y que el Congreso no podía prohibir la esclavitud en los territorios, exacerbando las tensiones. Finalmente, la elección de Abraham Lincoln en 1860, quien se oponía a la expansión de la esclavitud, llevó a la secesión de varios estados del sur y en abril de 1861 al inicio de la Guerra Civil.